En el Perú, dicho sea de paso, tenemos algo importante, clasificación del Código Nacional de Electricidad. ¿Cuándo definimos baja tensión? Cuando definimos media, alta y muy alta tensión. Cuando hablamos de baja tensión, el Código Nacional de Electricidad nos dice de 0 a 1000 voltios. Cuando es de 1000 a 35.000 voltios, media tensión. De 35.000 a 230.000, estamos hablando de alta tensión. Y por encima de 230.000, muy alta tensión. ¿Cuál es el aspecto más importante entonces de la seguridad eléctrica? El análisis de qué es un peligro, luego cuáles son los riesgos y cuáles son las consecuencias. Y definitivamente hemos hablado qué es baja, qué es media, alta y muy alta tensión. De acuerdo a las tensiones, entonces yo tengo que entender, si estoy frente a baja tensión, tendré que evaluar probablemente el nivel de tensión y el nivel de amperaje o intensidad. No será lo mismo entonces trabajar con corriente alterna que trabajar con corriente continua. No será lo mismo trabajar con 1 voltio, 5 voltios, 20 voltios, a trabajar con 50, 250, 400 o 1000 voltios. Tampoco será lo mismo trabajar con energía o trabajar sin energía. Quiere decir, trabajar en frío o trabajar en caliente, con o sin tensión. Algo de los aspectos que también se diluce aquí en la norma NFPA, en los Códigos Nacionales de Electricidad, es justamente estos puntos. ¿Cuál es el aspecto más importante de la seguridad eléctrica? Darse cuenta cuáles son los peligros y qué riesgos voy a tener. La distancia de aproximación son un punto importante porque nos permiten asegurarnos a qué distancia yo me voy a mantener y así no exponerme innecesariamente. Hablar de los límites de acercamiento y prohibición, como ven en la imagen, van a ver en la diapositiva, existe uno que se llama límite de aproximación, límite de restricción y prohibición. O sea, yo ahí ya no me debería acercar a más o a menos de que yo tenga un grado de protección alto y sé que es la persona o soy la persona quien va a interactuar con la energía eléctrica. Es el límite de la protección contra descargas eléctricas, el cual solo debe ser cruzado por personas calificadas y cual cuando es atravesado y cruzado por alguna parte del cuerpo u objeto se requiera o servirá de la misma protección como se inicia o se quiere en contacto directo con la parte energizada. Ojo que aquí va a haber un contacto directo. ¿Qué es un contacto directo? Cuando toco al mismo conductor o cuando toco o estoy expuesto a la parte que está energizada. Un tablero, una barra de distribución, una barra donde hay también una celda de distribución, etc. Entonces vamos a ver esta parte importante. Vamos a ver que el límite de acercamiento es límite restringido. Ya en el siguiente punto, o sea, me estoy acercando un poco más, límite para proteger contra una descarga eléctrica solo se debe ser cruzado por personas calificadas y el cual requiere el uso de técnicas y de equipos de protección contra descargas eléctricas. El siguiente ya es el límite de prohibición, o sea, límite para acercamiento limitado. La distancia para protegerse contra riesgos de una descarga eléctrica y que solo debe ser cruzada por personas calificadas. Las personas no calificadas pueden cruzarlas acompañadas por una persona calificada. O sea, alguien lo puede decir, puede llevarlo hasta el lugar, pero solamente ahí y eso será su límite. La distancia de acercamiento, límites de acercamiento por choque eléctrico y outflash. Vamos a determinar, chequemos bien ahí la tabla, distancia de acercamiento para 480 voltios, ¿sí? Estamos trabajando en baja tensión, y el otro sería 15.000 voltios. Hablamos de 15.000 voltios, ya no estamos hablando de baja, sino estamos hablando de media tensión. Usualmente la distancia de acercamiento va a ser una distancia también límite permitido que no vamos a tener nosotros, pero no siempre. Entonces vamos a ver en la tabla distanciamiento de acercamiento prohibido, hablando de 480 voltios. Estamos hablando de 2.5 centímetros, hablando de pulgadas, pasamos a centímetros, y 17 centímetros. El 480 voltios, 2.5 centímetros, 15.000 voltios, 17 centímetros.
Distancia de acercamiento de prohibición, o sea, ese es el límite. Ahora, esto tiene una elocuencia. Los trajes de aproximación, los trajes que son inífugos, también el fabricante indica algo que tiene tipo de elocuencia. En la exposición de arco eléctrico, el traje funciona muy bien o va a actuar muy bien a los 30 centímetros. O sea, estamos hablando justamente a esa distancia. 30 centímetros de exposición y no más de 3 segundos. Porque mientras más me acerque, la proyección del arco eléctrico va a generar que genere más énfasis en la exposición. Quiere decir, si me pongo más cerca, la fuerza con la que va a salir en la intensidad del arco eléctrico puede generar que el traje no resista a esa intensidad. Tiene la protección, pero mientras más conserve la distancia, será mejor en su nivel de protección. La distancia de acercamiento restringido va de los 30 centímetros para 480 voltios y 62 centímetros para 15.000 voltios. O sea, definitivamente mayor tensión, mayor distancia. Prohibición, restricción. Vamos ahora a la distancia de trabajo. O sea, ¿a qué distancia yo debo trabajar? Si hablamos de 480 voltios baja tensión, estamos hablando de 48 centímetros. O sea, 50, 48 centímetros. A esta distancia del estiramiento de los brazos, trabajo a 48 centímetros. Es una distancia de trabajo para evitar el arco eléctrico o que la proyección del arco eléctrico limite una exposición exagerada. Y hablar de 15.000 voltios es 96 centímetros. Quiere decir que yo me alejo más y puedo actuar con una pérdida. Ya no con las manos porque no voy a estirarme. Sería muy ergonómico tomar posturas muy alargadas, doblando la columna, generando un cansancio y fatiga y exposición. Por tal motivo sí puedo usar una pértiga. ¿Qué es una pértiga? Es un bastón, material dieléctrico, no conductor de fibra de vidrio de repente, que me ayude a trabajar a distancias y que cumpla con la distancia que hemos referido en la tabla, distancia de trabajo. No 26 centímetros, prácticamente 1 metro a 15.000 voltios. Hablamos de media tensión. Distancia de acercamiento limitado. Ahora limitado en 480 voltios, 1,05 metro. Y cuando hablamos de 15.000 voltios, 1,50 metro. O sea, ya me tengo que distanciar más porque estoy en distancia de acercamiento limitado. ¿Okay? Entonces estoy más lejos. Frontera de protección de arco ARFlash o de protección ARFlash. Digamos que es para la mayoría de personas que pueden estar cerca. En este caso, 480 voltios, 91 centímetros y 480 centímetros, 4,80 metros, 15.000 voltios. Si estamos hablando de 480, justamente lo que habíamos mencionado al inicio, 3 a 5 metros de forma exagerada, es una frontera de protección del arco eléctrico. O sea, a esa distancia ya prácticamente es muy inocuo, no me alcanzaría. Sin embargo, hay que tomar siempre mayor énfasis en la proximidad o distancia de seguridad. En lo siguiente, en los arcos eléctricos, causas y efectos que vamos a tener en los niveles de tensión. También vamos a determinar en la tabla que vemos. Si hablamos de 4,80 metros, estamos en el límite que podemos tener. Hay 1,50 metros, 1,5. Luego tenemos 62 centímetros, 17 centímetros y 15 kV a 15.000 voltios. 15.000 voltios, media tensión, estamos teniendo la tabla. 17 centímetros, límite de aproximación prohibida. 62 centímetros, el límite de aproximación restringida. O sea, restringiendo nada más, no es prohibición, sino restringir a la persona, restringir a quien está autorizado. Y 1,50 metros cuando el límite de aproximación limitada. Después de esto, estoy teniendo en cuenta 4,80 metros. 4,80 metros, que esté más distanciado, ya me estoy indicando que es un límite de aproximación para evitar el arco eléctrico. Luego observamos esta esfera y nos da las mismas características, distancias y el límite. La zona prohibida, el rojo que se ve como núcleo, van a terminar en la diapositiva.
es parte de lo que se llama la zona caliente o zona prohibida. Es el lugar donde realmente estoy más cerca a el mayor propenso probabilidad de tener realmente una exposición mayor. Luego vemos espacios limitados, límite de aproximación restringido, límite de aproximación cuando voy a tener en cuenta distancias. Límite de acercamiento limitado, el espacio limitado, cualquier punto en un conductor o parte del circuito eléctrico energizado y límite de acercamiento restringido.